empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias, como siempre. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido. Para ti, ¿quién miente? ¿Alito Moreno o Adán Augusto López? Adán Augusto López miente, o más bien tiene la boca floja, en el sentido de que probablemente estuvo diciendo algo que se lo desea, o que se le antojó, o que lo dice por provocación. Y lo digo porque, bueno, pues claramente Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, ya salieron a desmentirlo. Pero sobre todo algo más de fondo. ¿Qué ganaría el PRI nacional con aprobar una reforma electoral que afecta al INE, que lo devora y que afecta a toda la fuerza que la oposición puede tener? Yo entiendo que hace 2 o 3 semanas el PRI nacional de Alejandro Moreno aprobó una reforma para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México, lo cual a mí me parece algo muy negativo. Pero ese es un tema que muchos han explicado como parte de un trueque, como parte de una negociación penal, política, pero en este caso particular yo no veo que ganaría el PRI, así es que si además el presidente del PRI y el coordinador de los diputados han dicho que no, yo no veo qué razón habría, de tal forma que me parece que esto es una provocación del secretario de Gobernación, y yo en lo personal, Pepe, no creo que vaya a haber esa reforma electoral. Sí puede haber, y lo está viendo ya, reformas legales parciales en materia electoral. Por ejemplo, esta semana se aprobó una reforma para disminuir el porcentaje de disminución de las prerrogativas de los partidos para pagar multas. Antes el tope era 50% de sus administraciones mensuales. Ahora los partidos quieren bajarla al 25%. Por ejemplo, hoy en la mañana se quería aprobar en la Cámara de Senadores la reglamentación para la reelección legislativa. Se retiró finalmente y no se aprobó. En las próximas semanas van a ocurrir algunas de estas reformas legales, pero son marginales, son acotadas, no son muy relevantes. Pero la gran reforma electoral de López Obrador para desmantelar al INE y que sus consejeros sean electos por voto popular y todas estas tonterías que se han planteado, creo que no son una realidad y no van a prosperar. Hay peligro en caso de que prosperara, por los acuerdos que sean, la reforma electoral, político-electoral que busca el presidente. Hay riesgo de que el INE, al transformarlo en Instituto Nacional Electoral y de Consulta, se desintegre, se interprete de otra manera, más a modo de lo que quiere la 4T, y se pierda la fisonomía democrática de esta institución que garantiza elecciones libres y válidas. Si la reforma de López Obrador fuera aprobada, lo cual es tu pregunta, entonces hay que cerrar la cortina del país, hay que cerrar la cortina de la democracia. Se acabó el juego. Bye, nos vemos dentro de 50 años para ver cómo reactivar un modo de vida democrático. Pero si lo de López Obrador se aprobara, sería el fin de una era de apertura política en el país. Fin de la historia, fin del juego, reset it. Es gravísimo, gravísimo. De tal forma que dado que yo creo que no va a ocurrir, creo que hay otros espacios para poder seguir caminando dentro de márgenes muy estrechos en temas democráticos, porque es muy importante decirlo, Pepe. López Obrador no tiene valores democráticos. López Obrador es un político personalista, populista, concentrador, alienador, desplazador. No le gusta incluir. Entonces, por sí mismo, López Obrador es un peligro para la democracia por su forma de entender la política. No le interesa consensuar, no le interesa negociar, no le interesa escuchar, no le interesa aprender. Ese es un gran problema de un político sin valores democráticos como lo es López Obrador. Pero creo yo que la democracia mexicana va a trascender a López Obrador. Vamos a empezar en 2025 con un nuevo gobierno,
probablemente de Morena, quizá de otro partido, pero hasta hoy probablemente de Morena, y es lo más seguro que esa nueva persona que esté a cargo del Poder Ejecutivo comparta otros valores, esté obligado a otro estilo democrático, a otro estilo político, y entonces yo creo que las cosas podrán transitar hacia un esquema menos riesgoso. Gracias, por supuesto, doctor Luis Carlos Ugalde, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, análisis de empresa de análisis de riesgo político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.